Hola, mi nombre es María Isabel Valverde Jaramillo y actualmente soy estudiante de arquitectura de primer semestre. Este es mi proyecto integrador, versión 2021-1. ¿Alguna vez se han preguntado si el diseño tan espontáneo como lo conocemos se ve afectado por un conjunto de operaciones determinadas? ¿A qué se refiere este planteamiento? Veamos. El diseño en sí es la proyección de ideas y objetos en el espacio. Se habla de esta especialidad desde la arquitectura como las relaciones entre estructura, forma y dimensión. Se podría decir entonces que el diseño no va solo, que realmente es una correlación entre estas estructuras que hacen que sea arquitectura. Sin un orden lógico, no podríamos decir que la espacialidad está plenamente configurada por el diseño. Se puede deducir entonces que estos elementos unidos cambian ese concepto de diseño por un proceso llamado diseño operativo. Para ahondar más en el tema del diseño operativo, tenemos el libro Project Design, en su título en inglés original, o Diseño Operativo, un catálogo de verbos espaciales de los autores Anthony Di Mari y Nora Yo. En este libro mayormente ilustrado, se nos explica detalle a detalle cómo es este proceso de generación de volumetrías, para que cualquier persona, estudie arquitectura o no, pueda tener el entendimiento y realizar estos procesos generativos. Desde la experiencia personal, estando en primer semestre, y para cualquier arquitecto en proceso, es muy importante conocer estas bases fundamentales para la construcción y más que eso es el desarrollo y el entendimiento del espacio a través de esas volumetrías. Ya que, por ejemplo, en nuestro caso, todo edificio o proceso de diseño parte de un proceso generativo en 2D, pasando al 3D posterior y entendiendo cada uno de estos verbos espaciales que explicaremos a continuación. En este proceso entonces, se partirá de una observación macroespacial, refiriéndose a la superficie y el volumen, que poco a poco se irá reduciendo a una microespacial, lo que nos habla de combinaciones y agregaciones, permitiendo así el uso del documento como una guía interpretativa para el análisis a nivel operativo del diseño de obras arquitectónicas, tal y como lo es el libro del que se parte. Este libro en especial, y por lo que quise realizar el proyecto, es porque tiene la facilidad de explicar esas operaciones y todas esas combinaciones planteadas mediante gráficas y textos que resultan comprensibles para cualquier actor. Así que este documento, según sus autores, es tomado como una guía de análisis a la hora de realizar estos procesos. Por lo tanto, como habíamos mencionado con anterioridad, se pasa de lo macro a lo micro, desglosando el desarrollo de estos procedimientos. Se rescatan dos aspectos fundamentales de esto. El primer aspecto a abordar son las superficies, ya que estas son los planos donde se desarrollan los proyectos y el entorno por el que estarán igualmente influenciados. De igual forma, la unión de estos genera lo que conocemos como volúmenes primarios o formas primarias, siendo así el primer paso para desarrollar esta visión 2D hacia una visión 3D. Lo que permite una comprensión del espacio habitable y asimismo de una escala. En este punto es donde empieza el proceso de diseño generativo, siendo el segundo concepto, el cual describe las acciones a ser aplicadas en los volúmenes, generando así volumetrías cambiantes mediante una lista de términos operativos. Estos siendo utilizados en requisitos específicos de determinantes espaciales o programáticas de la obra a desarrollar. Para empezar con la lista de términos operativos, se hará una división en subgrupos y así facilitar su entendimiento. Se empezará abordando las combinaciones y agregaciones. Estas son las primeras operaciones que generan híbridos volumétricos como resultantes en una interacción denominada cadena. Esta cadena de hechos lo que nos insinúa es que con esos verbos se va a poder desarrollar esa acción más fácilmente. Se va a tener una guía y un orden lógico, como acabamos de mencionar, y así va a ser más fácil la implementación de estas en el proceso de generación de obras volumétricas. Cuando se dividen todas estas categorías verbales, lo único que hace es ayudarnos a una mayor comprensión y ampliación de las acciones que posteriormente realizaremos. Podemos imaginar esa cadena entonces como una cadena, además de verbos o de lista a seguir, acorde a lo que manual o tridimensionalmente se está realizando. Metodología entonces de esta cadena es un claro ejemplo de implementación y el uso de verbos de manera iterativa en la creación de estas. Siguiendo la dinámica de las subcategorías, encontramos el proceso generativo, este siendo la base de construcción del proceso de diseño.
Este proceso se utiliza para describir el movimiento o la acción que tendrá la volumetría a continuación. En este punto se integra el pensamiento lógico y espacial para lograr mejores resultados. Aquí se nos unen estas dos fracciones para proceder con operaciones y verbos operativos y poder concluir el diseño. Estos términos operativos, a medida que avanzan, se vuelven más complejos, así como las combinaciones y agregaciones mencionadas anteriormente nos decretan esta acción a realizar de la volumetría y a la que será sometida. Es muy importante en cualquier proceso del que estemos hablando que se tenga este orden lógico para poder concluir una correlación con cada elemento para poder construir este orden sistemático. Esta última dándonos paso a la tercera subcategoría, superficie y volumen. Este enfoque sistemático antes mencionado proporciona una interacción o experiencia referente a la escala que se está trabajando, además de cómo se percibe espacialmente. Podría sonar contradictorio decir que este proceso generativo tiene que seguir un orden lógico. Sin embargo, cuando se habla de este sistema de pasos a seguir, la realidad se sitúa en un trabajo mano a mano abierto al actor, donde a pesar de ser libre de la creación de esta arquitectura, se le dan herramientas más sistemáticas para facilitar, organizar, definir y aplicar este punto de partida a crear. Ahora bien, constatando una última etapa de este proceso, las implementaciones hacen referencia a esos procesos culminados, entendiéndose como momentos operativos volumétricos en la obra desarrollada. Aquí, con la interacción de todos esos elementos previos, se generan espacios volumétricos y complejos. Diseño operativo, entonces, como House and Dessau Fujimoto Architects lo denomina, ilustra la composición del espacio y su entendimiento a través del diseño operativo, y este conjunto de habilidades que permite desenvolver diversas interpretaciones dando esta originalidad y creatividad. Siendo, por ejemplo, la palabra unido o el verbo unido, que hace referencia a esta interacción de dos volúmenes. ¿Quién dice que la arquitectura no puede ser verbal? Así, reflejando las relaciones de las acciones manuales y cómo verbalmente influye en la construcción del espacio. El proyecto planteado ofrece una riqueza conceptual y gráfica sobre el cómo a partir de operaciones básicas y sencillas se puede generar el análisis de ingeniería inversa de cualquier obra. Esto brevemente expresado en las múltiples combinaciones que se pueden lograr espacialmente. A nivel textual, se introduce a detalle el componente del proceso e interacción entre el volumen y la superficie que se pretende trabajar. Como futuros arquitectos, tiene suma importancia el conocimiento del espacio a través de la volumetría y el juego que éste genera con sus diversas combinaciones y agregaciones. Se da a considerar el sentido imaginativo como un factor clave junto con estas tácticas de diseño que se plantean alrededor de todo el texto. Como habíamos mencionado con anterioridad, este libro abarca gráficas casi en su totalidad, haciendo que este proceso sea muchísimo más fácil de entender, más didáctico y práctico, aportando ese componente visual necesario para cualquier proceso arquitectónico. A nivel personal, como estudiante de primer semestre de arquitectura, el aporte académico ha sido grandísimo y me permitió desglosar de una manera más básica y entendible el proceso de construcción junto con el análisis de un espacio. Toda la información adquirida mediante este trabajo fue un complemento esencial para el desarrollo, en especial para el taller de sensibilización espacial, siendo esta materia el eje de la carrera donde pude ver estos conceptos desarrollados y aprendidos. Esta información es algo que la universidad nos presenta de manera implícita en todas las materias, pero poderlo evidenciar y apreciar de esta manera gráfica, teórica y sencilla, me dio un elemento conciso para abordar la creación de espacios. Finalizando, uno de los puntos más grandes que puedo resaltar es el hecho de entender que un ejercicio arquitectónico nace de una superficie y que al juntarse entre ellas crean volúmenes, los cuales mediante combinaciones y agrupaciones con estos verbos textuales responden a las necesidades del programa que se desea. Mi conclusión principal entonces se traduce en una propuesta para que en futuros semestres se implemente este libro y sea más fácil para los nuevos integrantes de la carrera desglosar esa información y entender mucho mejor los conceptos trabajados. Y al igual que yo, comprendan el desarrollo de esta manera tan didáctica de cómo se dan las obras arquitectónicas, que ellos mismos puedan generar sus propios procesos e indagar en este mundo que es la arquitectura.